Buen día, alumnos. Vamos a seguir viendo la parte de protección y contra incendio. En este caso vamos a ver los medios de escapes. Como definición, medio de salida exigido que constituye la línea natural de tránsito que garantice una evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles, el medio de escape estará constituido por la primera sección, que es la ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una salida, que sería acá en la gráfica el punto número 1. La segunda sección, la ruta vertical, escalera abajo hasta el pie de la misma, sería el descenso a través de la escalera. Y la tercera sección, la ruta horizontal, desde el pie de la escalera hasta el exterior del edificio. Entonces nuestro medio de escape en un edificio sería esta ruta, la marcada por los puntos 1, 2 y 3. En cuanto al ancho de los pasillos, corredores y escaleras, el ancho total mínimo, la posición y el número de salida y corredores se determinará en función del factor de ocupación del edificio y de una constante que incluya el tiempo de evacuación y el coeficiente de salida. El ancho total mínimo se expresa en unidad de ancho de salida, que tendrá un valor de 0,55 metros. Las dos primeras y la siguiente, la tercera sería en este caso, va a ser de 0,45 para edificios nuevos. El ancho mínimo que establece la reglamentación son de 2 unidades de ancho de salida, o sea, de 1,10 metros. A medida que se va incrementando el ancho de salida, se va agregando 0,45 para edificios nuevos. Ahí en la gráfica nosotros vemos en el tablero la tabla siguiente, donde indica la unidad mínima, que son 2 unidades de ancho de salida, que equivale a 1,10 metros para edificios nuevos. Para edificios existentes es de 0,96. A medida que se va incrementando la unidad de ancho de salida, se va sumando 0,45 a 1,10 que indica de mínimo la reglamentación. Acá tenemos lo que habíamos dicho anteriormente. La unidad de ancho de salida es de 0,55, 2 anchos de salida, que sería el mínimo, 1,10, y a medida que se va incrementando se le va adicionando 0,45. Para el cálculo del ancho de salida debemos tener en cuenta la siguiente expresión, que es n sobre 100, donde n es el número total de personas a ser evacuadas, calculada en base al factor de ocupación. Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondean por exceso siempre. Nuestro factor de ocupación es el número de ocupantes por superficie de piso, que es el número teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso, en la proporción de una persona cada X metros cuadrados, donde el valor de X se establece de acuerdo al tipo de uso del establecimiento. Por ejemplo, acá en la tabla tenemos que para sitios de asamblea, auditorios, sala de concierto y sala de baile, nuestro valor sería 1. Para edificios educacionales, templos, sería 2. Y así, de acuerdo al tipo de uso del establecimiento, nos va a indicar el factor de ocupación, que se saca de esta tabla. Con ese factor de ocupación, más la superficie del predio o del local, nosotros vamos a sacar nuestro número de personas teóricas, que va a ser igual a la superficie de piso dividido el factor de ocupación de la tabla anterior, donde nuestra superficie de piso está dada por la superficie del establecimiento menos la superficie de los medios de escapes menos la superficie de baño, de la parte sanitaria sería. Con ese valor, nosotros, dividido el factor de ocupación de acuerdo a la actividad que se desarrolla en ese establecimiento, sacamos nuestro número de personas por superficie, que con eso sacamos el valor de unidad de ancho salida, que era la forma anterior que vimos. Ahora vamos a ver la situación de los medios de escapes. Todo local o conjunto de locales que constituyen una unidad de uso en piso bajo, con comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación mayor a 300 personas
y algún punto del local distan más de 40 metros de la salida, a través de una línea de trayectoria libre, tendrá por lo menos dos medios de escapes. Nosotros acá vemos la gráfica donde tenemos un establecimiento donde una de sus unidades tiene la característica que recién describimos, la cantidad de personas mayor a 300, y un punto de local está a una distancia mayor a 40 metros de una de las salidas. Por lo tanto, para este tipo de local debe tener dos medios de escapes, que en este caso son los que figuran ahí. En los locales interiores en piso bajo, que tengan una ocupación mayor a 200 personas, contará con por lo menos dos puertas, lo más alejadas posible una de otra, que conduzcan a un lugar seguro. La distancia máxima desde un punto dentro del local a una puerta o a la abertura exigida sobre un medio de escape que conduzca a la vía pública será de 40 metros, medida a través de la línea de trayectoria libre, que es en este caso. Nosotros acá tenemos el local número 2, donde el número de personas va a ser mayor a 200, entonces vamos a tener dos medios de salidas. La distancia mayor debe ser de 40 metros a cada una de las puertas. En pisos altos, sótanos y semisótanos se ajustan las siguientes características. En todo edificio con superficie de piso mayor a 2.500 metros cuadrados por piso, excluyendo el piso bajo, cada unidad de uso independiente tendrán a disposición de los usuarios por lo menos dos medios de escapes. Todos los edificios que en adelante se usen para comercio e industrias cuya superficie de piso exceda los 600 metros cuadrados, excluyendo el piso bajo, tendrán dos medios de escapes ajustados a las disposiciones de esta reglamentación. La distancia máxima a una caja de escalera. Todo punto de un piso no situado en un piso bajo distará no más de 40 metros de la caja de escalera a través de la línea de trayectoria libre. Esta distancia se reducirá a la mitad en sótanos. Las escaleras deberán ubicarse en forma tal que permita ser alcanzada desde cualquier punto de la planta a través de una línea de trayectoria libre sin atravesar un eventual frente de fuego. La independencia de la salida. Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios exigidos de escape. En todos los casos, las salidas de emergencia abrirán en el sentido de circulación. Las condiciones de construcción. Las condiciones de la construcción constituyen requerimientos constructivos que relacionan con las características del riesgo del sector de incendio. La resistencia al fuego de los elementos constitutivos de los edificios. Para determinar las condiciones a aplicar deberemos considerar el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los mismos. A tales efectos se establece la siguiente tabla con los diferentes riesgos. Entonces acá en la tabla nosotros lo que tenemos es la actividad predominante, que puede ser residencial o administrativas, y los diferentes riesgos. El primer riesgo es riesgo explosivo, riesgo de inflamación, o sea, tener productos inflamables, riesgo muy combustible, riesgo 4 es combustible, poco combustible, el riesgo 5, refractarios y incombustibles. Entonces, de acuerdo a nosotros, si tenemos una actividad que sea residencial o administrativa, vamos a tener en este tipo de actividad riesgos muy combustibles y combustibles. O sea, los riesgos de incendio que tengamos en ese tipo de actividad van a ser siempre muy combustibles o combustibles. En el caso de lo que es comercio, industrias o depósito, vamos a tener los 7 tipos de riesgo. Y en el tema de espectáculos culturales vamos a tener casi la misma característica de lo que es residencial y administrativo. Vamos a tener riesgos muy combustibles y combustibles. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos se determinará en función del riesgo antes definido y de la carga de fuego.
Acá en estos cuadros vamos a tener la carga de fuego. El primer cuadro corresponde a carga de fuego en ambientes de ventilación natural y el segundo es la carga de fuego en ambiente en ventilación forzada o artificial. Nosotros acá, acá vamos a tener riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Y de acuerdo a la carga de fuego, hasta 15 kilogramos por metro cuadrado vamos a tener, en el caso de riesgo 2, que era inflamable, F60. El F60 es la resistencia a la combustión, que está determinada por norma. Sería que los materiales que tengamos en ese tipo de situación van a tardar 60 minutos en producirse la combustión. En el caso del riesgo inflamable, si es muy combustible, el tiempo va a ser de 30 minutos. En el caso de combustible, de 30 minutos. Y así, de acuerdo a la carga de fuego, varía el tiempo de combustión sería. De la misma forma para la tabla de lo que es ventilación forzada o artificial. Bueno, acá era un poco lo que le estaba diciendo, que es la clasificación de la resistencia al fuego. De acuerdo a la clase, la duración del ensayo, esto se hizo sobre madera. Si es F30 se considera retardado. En el caso de F90, resistencia 90 minutos, resistente al fuego. Y de 180, altamente resistente al fuego. De esa manera se clasifican. Ahora vamos a ver el potencial extintor. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuego clase A. Recuerde que el fuego clase A era el fuego sobre combustibles sólidos, como ser madera, algodón, etc. Responde a lo establecido en esta tabla. De acuerdo a la carga de fuego y al tipo de riesgo, vamos a tener E1A, sería esa la clase del extintor, para desde 16 a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Vamos a tener que va a ser de 2A y 1 de acuerdo al riesgo, y así va aumentando a medida que aumente la carga de fuego. En el caso de el potencial mínimo de los matafuegos para fuego clase B, recordar que el fuego clase B es el fuego sobre combustible líquido. En este caso también vamos a tener una clasificación de acuerdo a la carga de fuego y el tipo de riesgo, igual que el anterior. Las condiciones de extinción. Las condiciones de extinción constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas. Las condiciones generales de extinción. Todo edificio deberá poseer matafuegos con potencial mínimo de extinción equivalente a 1A y 5BC. En cada piso, en lugares accesibles y prácticos distribuidos a razón de 1 cada 200 metros cuadrados de superficie cubierta o fracción, la clase de estos elementos se corresponderán con la clase de fuego probable. Las autoridades competentes podrán exigir, cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique, una mayor cantidad de matafuego, así como también la ejecución de instalaciones fijas automáticas de extinción. Salvo para los riesgos 5 y 7, desde el segundo subsuelo, inclusive hacia abajo, se deberá colocar un sistema de rociadores automático conforme a las normas aprobadas. Toda pileta de natación o estanque con agua, excepto la de incendio, cuyo fondo se encuentre sobre la superficie del previo, de capacidad no menor a 20 metros cúbicos, deberá equiparse con una cañería de 76 milímetros de diámetro que permita tomar su caudal desde el frente del inmueble, mediante una llave de doble incendio de 63,5 milímetros de diámetro. Toda obra en construcción que supere los 25 metros de altura poseerá una cañería provisoria de 63,5 milímetros de diámetro interior que remate en una boca de impulsión situada en la línea municipal.
Además tendrán como mínimo una llave de 45 milímetros en cada planta, en donde se realizarán tareas de armado de encofrado. Todo edificio con más de 25 metros y hasta 38 metros de altura llevará una cañería de 63,5 milímetros de diámetro interior con llave de incendio de 45 milímetros en cada piso, conectado en su extremo superior con el tanque sanitario y en el inferior con una boca de impulsión en la entrada del edificio. Todo esto se realiza para facilitar la tarea en caso de incendio para el personal de bomberos. En cuanto a todo edificio que supere los 38 metros de altura cumplirá con las condiciones E1. Las condiciones E1 son las condiciones que impone el cuerpo bombero de acuerdo a dónde se está realizando la obra o dónde está el edificio instalado. Los medios de escape deberán protegerse con un sistema de velocidad automático completado con avisadores y detectores de incendios. Y eso sería todo lo que es la parte de protección contra incendios.